Hola, buenas tardes, queridos todos seguidores, radioescuchas, espero que todos estén bien. Bueno, no he logrado la comunicación con la Radio Sintonía 1420 AM, pero igual, pues como había ofrecido que íbamos a transmitir por aquí en vivo también a las 5 de la tarde, a pesar de que lo estamos haciendo con unos 15 minutos de retraso, pues damos comienzo a nuestra transmisión con los temas que nos hemos planteado el día de hoy. Como todos ustedes lo saben, pues este es el espacio normal para el horario, para mi programa de radio en Radio Sintonía 1420 AM. Se transmite también por la página web de la emisora y normalmente lo hacemos también por esta vía Instagram Live para que el programa quede grabado y lo pueda accesar cualquier persona después a través de mi historia en Instagram. Bueno, saludo a quienes ya se están conectando, mi sobrino Aquiles, Milakov, no sé quién es, pero bueno, bienvenida. Mi buena amiga Peggy Paiva también, se pega también Alta Costura 22, que estuvo ayer con nosotros en el conversatorio con el profesor Carlos Luna sobre el tema de la coyuntura electoral en Estados Unidos y el impacto que eso va a tener sobre el tema venezolano, la política exterior hacia Venezuela, ya que se está convirtiendo en un tema muy fuerte de la campaña presidencial allá en Estados Unidos, que está bien complicada. Y bueno, el día de hoy voy a hablarles básicamente de dos temas y son uno interno y uno a nivel internacional que tiene que ver con Venezuela. El interno es que la mayoría de los partidos democráticos de la alternativa democrática venezolana y que acompañan la presidencia encargada de Juan Guaidó y que tienen representación en el Parlamento venezolano han fijado una posición totalmente unitaria respecto al tema electoral, más allá del rechazo a la designación de un supuesto CNE por parte del Tribunal Supremo ilegítimo. Hay una postura mucho más clara, mucho más definida, que deja claro cuál es el verdadero problema, mucho más allá del aparente dilema de si votar o no votar. El problema es que aquí no hay elecciones convocadas de verdad. Y frente a eso, pues hay un comunicado, un manifiesto que sienta las bases unitarias de la oposición democrática orgánica, insisto, la que tiene representación en la asamblea, la que tiene los partidos más grandes, más estructurados. Y bueno, independientemente de que hay otras posiciones y que el debate se está dando en la opinión pública, aquí hay una postura muy clara, muy contundente y bien explicada con respecto de cuál es nuestra verdadera posición. Y digo nuestra porque yo formo parte de uno de los partidos que suscribe el manifiesto, que ahora lo voy a compartir con ustedes. Y lo otro que quisiera compartir con ustedes es la situación actual de las muchas cosas que están pasando a nivel internacional respecto a Venezuela. Y realmente que en la última semana ha habido muchos logros, viéndolo desde el punto de vista nuestro, y bastantes reveses para el régimen, viéndolo desde su punto de vista, ¿no? Pero lo cierto es que aquí tengo, así de memoria, 7 hechos en una sola semana, en los últimos días, que realmente son muy contundentes y dejan al régimen muy mal parado en cuanto a lo que es el tema internacional, en la mesa internacional, ¿no? Ya sabemos que en ese tablero hay más de 60 países que no solamente reconocen a Juan Guaidó, sino que están exigiendo básicamente lo mismo que nosotros, que es que haya elecciones libres y que sean elecciones que se incluya a elecciones presidenciales, porque las elecciones parlamentarias solas no solucionan el problema de Venezuela, como todos lo sabemos. De hecho, en el 2015 ganamos la Asamblea Nacional abrumadoramente y eso no impidió que la inflación siguiera subiendo, que en el año de 2018 tuviéramos uno de los 5 picos más grandes de la historia en materia de alza de precios. Eso no frenó el desempleo, eso no hizo que la economía
se pusiera a producir. De hecho, ni siquiera pudieron aplicarse las leyes que la Asamblea sancionó, porque todas eran anuladas por el supuesto Tribunal Supremo de Justicia, que es írrito e ilegítimo como es, con un número de magistrados importantes que fueron designados entre gallos y medianoche en diciembre del 2015, pues al fin y al cabo pues torpedió la labor de la Asamblea. Y todos sabemos además que el 20 de mayo del 2018 no hubo un proceso electoral presidencial válido en Venezuela, por lo cual justamente a raíz de eso y el desconocimiento de esos resultados fue que vino después el 10 de enero del año 2019 el desconocimiento de Maduro como presidente legítimo de Venezuela, y varios países, 60 básicamente el mundo occidental, Europa y América, pues reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado en función de lo que dice el artículo 233 de la Constitución. Muy bien, vamos a empezar por el tema, si quieren vamos a empezar por el tema de los hechos, para que vean que el régimen le está yendo bastante mal en el tablero internacional en los últimos días. Y esto va desde hace apenas unos 5 o 6 días para acá, ha pasado todo esto que les voy a mencionar en este momento. En primer lugar, apenas se designó el CNE, unos días después, el supuesto CNE, donde el régimen se aseguró una mayoría contundente, que ni siquiera es 3-2, porque esos dos que supuestamente representan a la supuesta oposición, en realidad están cuadrados con el régimen para llevar adelante esta farsa, lo cual ya los convierte en sospechosos, independientemente de que alguno de ellos pueda tener algo de credibilidad y sea conocido como una persona seria, pero en realidad solamente prestarse para esto y ver cómo después, por ejemplo, despojan a la verdadera dirigencia de los partidos y a sus bases de sus tarjetas, sus nombres, sus símbolos y sus colores, y no hacer nada frente a eso, ni siquiera criticarlo, pues ya deja claro que estas personas, incluso las que son más serias, están en una jugada que es simplemente inaceptable y que los puede llevar a quedar muy mal parados ante la historia, ante el país, de continuar en esa vía que llevan. Ahora bien, les quiero decir, fíjense lo que ha pasado en la última semana en el tablero internacional respecto a Venezuela. Hubo una votación en la OEA con respecto a la designación de este CNE y la legitimidad del proceso que se está convocando desde él, y la votación fue 21 votos a favor de nuestra causa a 0. Es decir, el régimen prácticamente se quedó sin ningún tipo de apoyo en la Organización de Estados Americanos, en la OEA. Entonces, esta fue una reunión de su comité permanente y ahí hubo esta votación y bueno, efectivamente fue 21-0 a favor de nuestra causa. Saludos a Alta Costura, que me dice buenas tardes, querido diputado Cipriano Heredia, saludos a ti, gracias. Y bueno, también se unió César Gruber, a quien también le mandamos saludos, y Max Somoza, muchas gracias Max por estar conectado. Y bueno, seguimos. Segundo, hubo unas sanciones de la Unión Europea a 11 funcionarios venezolanos, básicamente los picados de alacrán en enero de este año. La directiva que se hace llamar tal ilegítima y usurpadora de la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado Luis Parra y 10 personas más. Y bueno, esto le dolió tanto al régimen que incluso a partir de allí, de manera impulsiva, Nicolás Maduro le dio 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela para que se fuera del país. Sin embargo, hoy echó para atrás y anunció que queda sin efecto esa medida que había anunciado, lo cual significa que evidentemente sintió el rechazo unánime de Europa y además entendió que un actor político de mucho peso mundial, que hasta ahora ha tenido una posición clara e inequívoca, pero suave en cuanto a sanciones y presión se refiere, han sancionado a personas muy puntuales y solamente a personas, no toman ningún otro tipo de sanciones ni de decisiones, pues los estaba radicalizando con esa decisión que tomó. Sin embargo, la decisión trajo sus efectos. El tercer punto que traigo aquí justamente es que, por ejemplo, Eslovaquia, que no se había sumado al reconocimiento a Guaidó, ya tiene una posición tomada con respecto a esto, y con esto aumenta entonces el número de países que reconocen a Guaidó como presidente y por ende desconocen a Maduro como jefe de Estado. En
En cuarto lugar, Cabo Verde finalmente aceptó que va a extraditar al señor Saab hacia Estados Unidos. Allá ha habido un pulso muy interesante entre la Cancillería rusa, que se metió en las primeras de cambio a petición de Venezuela, y la China también, contra el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien está solicitando a este sujeto por una enorme cantidad de delitos. Y bueno, efectivamente al final pues triunfó la tesis de la extradición hacia Estados Unidos, que lo está solicitando para presentarlo ante su sistema de justicia. Quinto, llevo 4 puntos importantes: votación en la OEA, sanciones de la Unión Europea contra Parra y compañía, reconocimiento de Eslovaquia a Juan Guaidó, aceptación de la extradición de Saab hacia Estados Unidos. 5, el Reino Unido finalmente tomó una decisión a nivel judicial con respecto al tema del oro venezolano que está depositado allá, y falló a favor de reconocer a Juan Guaidó como autoridad que representa al Estado venezolano y no a Nicolás Maduro. Eso no significa que mañana Guaidó va a disponer del oro y hacer lo que le dé la gana, pero el Estado inglés necesitaba determinar quién es su interlocutor, quién es la autoridad real para poder disponer y tomar decisiones con respecto a ese oro que ellos tienen bajo custodia, y decidieron de manera inequívoca que la autoridad reconocida y legítima es Juan Guaidó y no Nicolás Maduro. Quinto golpe que han llevado en menos de una semana. Sexto, salió el nuevo informe de la señora Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, y en este nuevo informe se ratifica lo dicho ya hace unos meses. Expresó de manera clara e inequívoca su gran preocupación por el patrón de violación a los derechos humanos, detenciones, torturas y desapariciones forzadas que hay en Venezuela, y habrá incluso una ampliación de ese informe en algunos días. Sexto golpe. Y séptimo, ahorita de la tarde de hoy, a las 2 y pico de la tarde, un juez federal de los Estados Unidos ordenó que se incauten los 4 buques iraníes y la mercancía que traen, que vienen camino a Venezuela. Es decir, que esta vez sí va a haber una interceptación en alta mar, un abordaje, y se va a incautar la mercancía, y seguramente los buques mismos serán llevados a territorio norteamericano. Es decir, las cosas no le están saliendo bien al régimen, o mejor dicho, están saliéndole muy bien a la causa que busca restablecer la democracia en Venezuela y poder comenzar la reconstrucción del país. Ok, dicho eso, debo decidir entonces ahora pasar al otro tema que tenía pendiente con ustedes. Y el otro tema es la posición frente al tema electoral. Nosotros, quienes estamos en partidos políticos, no somos abstencionistas por naturaleza o por vocación o por gusto. De hecho, esto no se trata de una abstención, porque no hay elecciones convocadas. Lo que hay es una farsa que el régimen se ha sacado del sombrero, valiéndose de que este año por cronograma tocaba hacer unas elecciones parlamentarias, y se ha inventado un nuevo árbitro, un cambio de nombres y de caras para lavar la mancha enorme de Tibisay Lucena y sus amigas. Y bueno, ha creado un nuevo CNE espurio, absolutamente espurio, designado además por un Tribunal Supremo de Justicia que también lo es, y bueno, con una composición política donde ellos preservan una mayoría clara, y además sumo el comentario de que los dos que supuestamente representan a la oposición en realidad no se representan sino a sí mismos y a los intereses de los pequeños grupos que los acompañan. Bueno, han dado lugar a este nuevo CNE, que ya está convocando elecciones y ha fijado un cronograma electoral, pero la realidad es que no hay ningún proceso electoral real en Venezuela, porque no se va a elegir, sino que hay un sistema controlado por un árbitro que fija unas condiciones y quita todas las garantías, y eso predetermina un resultado que evidentemente va a ser favorable al régimen si es que ese proceso llega a consumarse. La postura de 11 partidos de la Unidad Democrática es la siguiente. Dice Alta Costura: diputado, recibe el saludo de 29 mujeres que te aprecian y agradecen su caballerosidad, con quienes te seguimos
ellas quieren hacer una pregunta. Adelante, hagan la pregunta, yo sigo adelante con el programa. Cuando vea la pregunta, pues la respondo si es posible y si está dentro de mi capacidad. Sin embargo, voy a dar comienzo con el manifiesto de las Fuerzas Democráticas, que es importantísimo para que el país entienda cuál es la postura frente a lo que se acaba de hacer y el tema electoral, y no crea que esto va a ser mera abstención pasiva, nada más quedándose en las casas esperando a ver qué pasa el 6 de diciembre. No. Aquí hay una postura clara con respecto al tema electoral y es una postura activa además. Dice el título del comunicado: Fuerzas Democráticas de Venezuela comunican al mundo las condiciones que deben existir para que haya elecciones libres, justas y verificables. Esto es importantísimo que se entienda. Aquí la postura no es llamar a la abstención, aquí la postura es luchar, seguir luchando, dar la pelea porque en Venezuela haya elecciones libres, justas y verificables. Dice: desde nuestros inicios, la lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro ha tenido como norte fundamental la celebración de verdaderas elecciones libres y justas, en las que cada ciudadano tenga el derecho de expresar el destino que quiere para nuestra nación. Ese es el encabezado del comunicado. En la Venezuela de Maduro no hay elecciones, hay farsas y manipulaciones, procesos burocráticos dirigidos por árbitros abiertamente parcializados, sin medios de comunicación, sin libertad de elección para el pueblo y sin contrincantes reales. Recordémonos cómo el mismo Maduro fue fabricando y legalizando partidos e inhabilitando líderes políticos, fue fabricando él mismo la candidatura de Falcón en el año 2018 para que fuese su contendor en esa supuesta elección. Las fuerzas democráticas creemos profundamente en las elecciones libres. Creemos en votar de verdad, no en actos simbólicos, ni simulaciones de participación. Esto es exactamente lo que pasó en el constituyente del año 2017. Luego, de alguna manera, es lo que pasó en las regionales del 2017, donde nosotros decidimos participar, y ahí vimos cómo se pusieron en práctica por lo menos 10 trampas nuevas que iban más allá de lo que habíamos visto hasta el 2015, que era abuso de los recursos públicos, cadenas de televisión, uso indiscriminado de los medios de comunicación, coacción sobre funcionarios públicos, aumento del voto asistido. Eso ya lo habíamos visto. Pero en el 2017, en esas elecciones regionales, vimos una enorme cantidad de trampas nuevas que iban desde la llamada Operación Carrusel, donde un comisario político controla los votos de toda la cola bajo amenaza y el resultado es 100% de votos para el PSOE, hasta la proliferación de centros de votación con una mesa en sitios estratégicamente escogidos para que el régimen pueda dominar la escena, y terminando con hasta el descaro del desconocimiento del triunfo de Andrés Velázquez en la gobernación de Bolívar. Y entre todo lo que les estoy diciendo, hay una enorme cantidad de trucos y trampas que sería dedicarle un programa completo a hablar de eso, pero así mismo ocurrió. Muy bien. Y bueno, por supuesto, el 2018, que fue la última de las farsas electorales que hemos presenciado en los últimos años. No es cierto, no es verdad que estas son las mismas condiciones del 2015. Son mucho peores. El nivel delincuencial del CNE aumentó sensiblemente después que obtuvimos el triunfo de las parlamentarias del 2015, precisamente porque se dieron cuenta que éramos una nueva mayoría sólida, y entonces decidieron aumentar el nivel de dificultad, de trampa, que constituye un gran fraude y que hace prácticamente imposible flanquearlo, y predeterminan de manera clara el resultado. Como les digo, en la regional del 2017 vimos por lo menos 10 tipos de fraude nuevos que no se habían implementado anteriormente. Hasta migrar electores 72 horas antes de las elecciones, asaltar autobuses donde se estaban trasladando esos electores, sacar con pistola a los testigos, los centros de votación, etc. Dice: es por ello que, ante la designación inconstitucional del supuesto árbitro electoral al servicio de la dictadura, el secuestro y criminalización de los partidos políticos y el conjunto de violaciones constitucionales que se han venido configurando contra el derecho a elegir, las fuerzas democráticas de Venezuela comunicamos al mundo las condiciones mínimas y fundamentales
por las que luchamos para poder tener y participar en verdaderas elecciones libres, justas y verificables. Que quede claro entonces, queridos amigos, que esto no se trata de un llamado pasivo, superficial, a una mera abstención. Esto se trata de una lucha por lograr el objetivo de que haya elecciones libres, justas y verificables. Muy bien, llegó la pregunta de alta costura. Gracias, ¿por qué no se ha derogado o corregido la ley orgánica electoral y su reglamento, que son inconstitucionales, que nulamente modificaron sin tener competencia legislativa para alterar una ley orgánica? Ok, ahora nos vamos a referir a eso. Entonces dice, exigimos elecciones libres. 1. Restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar y los que han alcanzado la condición de electores, registro electoral confiable y auditado. 2. Garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación. Prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales. 3. Cese de las inhabilitaciones, enjuiciamiento y prisión de los dirigentes políticos y restablecimiento pleno de sus derechos a la participación política. Como ya les mencioné, una de las cosas que hizo Maduro de cara al proceso del 2018 fue justamente no solamente ilegalizar partidos, sino también inhabilitar la mayor cantidad de dirigentes políticos posible, y fue él casi que construyendo él mismo la candidatura de Falcón como su adversario para ese proceso. Así que este es el cuarto requisito mínimo con respecto a las elecciones libres: participación plena de todos los partidos políticos. Ya sabemos que van 9 partidos que han sido usurpados por el régimen, 9 en total, los últimos 2, Acción Democrática y Primero Justicia, pero hay 7 que han sido usurpados en el pasado, como es el caso, por ejemplo, de COPEI, como todos ustedes saben. Participación plena de todos los partidos políticos, restablecimiento de su dirigencia natural y el uso de sus símbolos, colores y bienes. Muy bien. 2. Elecciones justas, porque acuérdense que son libres, justas y verificables. Saludos a mi buen amigo Gustavo Velázquez, que estoy viendo que se unió, y también a Adriana, que se unió a la transmisión. Muy bien. Elecciones justas. Quinto punto. CNE independiente, cuyos miembros deben ser postulados por el Comité de Postulaciones Electorales y designados por la Asamblea Nacional, conforme a lo señalado por la Constitución y la ley. Designación de todos los órganos subordinados de manera independiente, así como las juntas electorales y miembros de mesa. Respeto a las funciones de los testigos electorales y demás funcionarios en todos los procesos. Como les dije, la situación en las mesas se torna complicada, y en el 2017, que fue la última vez que participamos unidos en unas elecciones que fueron las regionales de ese momento para elegir gobernadores, hubo cualquier cantidad de hechos de violencia por parte de colectivos e incluso de funcionarios del Plan República contra nuestros testigos e incluso contra los electores que intentaban manifestarse a través del voto. 6. Seguimos en elecciones justas. Cronograma electoral que garantice el derecho al voto y los lapsos para cada una de las actividades del proceso desde su convocatoria. 7. Campaña electoral equitativa, con igual acceso a los medios de comunicación públicos y privados. Prohibición de cadenas, acceso equitativo a los espacios públicos y garantía del libre tránsito por todo el territorio nacional. Estricta supervisión y castigo al uso de bienes y dineros públicos en favor de candidatos o partidos. Bueno, esto es algo que ya lo hemos vivido muchísimas veces. El abuso de todo punto de vista mediático, de recursos del Estado, etcétera, es total y es absolutamente visible. Punto 8, seguimos en las elecciones justas. Adecuado comportamiento del Plan República, respetando que el proceso electoral es esencialmente un acto civil. Prohibición de cualquier intervención ajena a la protección del acto de votación. Esto es indispensable porque el Plan República viene adoptando la actitud de inmiscuirse en el problema político que está detrás de las elecciones, y eso por supuesto no le corresponde. Punto 3. Elecciones verificables. Auditorías, punto 9 dentro del punto 3. Auditorías de todos los procesos del sistema electoral. Revisión auditada de las nuevas máquinas y del sistema para el proceso automatizado. Quiero decirles que la única auditoría que se realiza hoy en día es contrastar
actas contra papeletas terminado el proceso de votación. Eso casi siempre va a cuadrar. Ahí no está el fraude. Son 100 votos que dice el acta que se emitieron y va a haber 100 papeletas dentro de la caja. Por eso es que nunca da un margen de error más allá del 0. algo por ciento. Hay que auditar los cuadernos de votación para ver quién está votando. Hay que auditar la captahuella, hay que auditar las máquinas, hay que hacer la verificación ciudadana. Una cantidad de cosas que no se están haciendo justamente para encubrir parte del fraude que se hace en los procesos electorales. Punto 10, dentro del tercer tema de elecciones verificables, observación electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso y en las diversas fases del ciclo electoral, acompañamiento electoral calificado en cada proceso electoral. Ya tenemos varios años viéndole la cara a la misma gente que viene a hacer un acompañamiento, no es en realidad una veeduría, una observación seria, encabezados por un señor ecuatoriano que siempre llega a la misma conclusión, aunque haya un desastre como el que hubo con la constituyente, donde una misma persona votaba 4 y 5 veces. O cuando hubo, por ejemplo, elecciones regionales que provocaron apagones en varios centros de votación, no llegaron los funcionarios del CNE a propósito en centros que claramente dominan la oposición, asaltaron autobuses con electores que se estaban trasladando de un sitio a otro porque los habían migrado arbitrariamente 72, 48 horas antes. Ese señor no vio nada de eso. Todas las elecciones han estado chéveres, todas han sido buenísimas, todo ha sido súper transparente. El CNE es una maravilla. Venezuela es un ejemplo a seguir en materia electoral. Bueno, con ese tipo de acompañamiento, evidentemente nadie puede tener confianza en las opiniones y conclusiones e informes de una comisión por ese estilo. Bien, estos son los 10 puntos. Libres, justas y verificables. Y seguimos. Saludos a Wolfgang Ramírez, que se unió también a la transmisión. Esta lista de condiciones ha sido ampliamente discutida y aprobada por las principales fuerzas políticas democráticas del país. Todo írrito acto que no cumpla con estas condiciones básicas solo puede ser considerado como un fraude electoral, cuyo único objetivo es el secuestro de las instituciones, buscando legitimar un falso sistema, por lo que no será convalidado de ninguna forma, ni por los venezolanos, ni por el mundo. Acuérdense que una de las 7 cosas que le dije que le habían salido mal al régimen en lo que va de semana fue justamente la votación de la OEA 21-0, desconociendo a este supuesto nuevo CNE, y además un rechazo general por parte de todo el mundo occidental a que haya una manipulación electoral más, y además que no se convoquen presidenciales, porque todos sabemos que la verdadera solución de este asunto no son solamente las elecciones parlamentarias, sino presidenciales, por las cuales deben darse ambas. Mientras tanto, óigase bien, esto no es un llamado a la mera abstención, no es una actitud pasiva. Mientras tanto, nuestra lucha continuará siendo la de conformar un gobierno de emergencia nacional que atienda de inmediato la severa crisis que padece nuestro pueblo y guíe al país rumbo a estas elecciones libres. Es decir, es un llamado a la lucha, no un llamado a la mera abstención pasiva. Hacemos un llamado a todos los partidos y líderes del mundo libre a ayudarnos en nuestra lucha. Estamos conscientes de que no podemos solos, de que necesitamos respaldo y que no necesariamente ese respaldo tiene que ser lo que la gente se imagina o cree que es una solución mágica venida de afuera, sino que es justamente el tipo de presión que algunos gobiernos, gracias a Dios amigos, han venido haciendo. Hacemos un llamado a todos los partidos y líderes del mundo libre a ayudarnos en nuestra lucha y a no aceptar nada menos de lo que estuvieran dispuestos a aceptar para sus propios pueblos. Venezuela exige elecciones libres, justas y verificables. Saludos a Capellajén. Muy bien. ¿Quiénes firman este comunicado? 11 partidos democráticos. Acción Democrática, a quien ya le fue arrebatada su tarjeta y desconocida a sus autoridades. Un Nuevo Tiempo, que está en la lista de los próximos que van a ser usurpados. Primero Justicia, a quien también ya le fue arrebatada su tarjeta y desconocida a sus autoridades. Voluntad Popular, quien no solamente tiene la amenaza de ser desconocida a sus autoridades y usada su tarjeta, sino que además tiene la amenaza de ser declarada una organización
terrorista porque es la verdadera piedra en el zapato que más incomoda al régimen, sin menoscabo de la lucha que dan los otros partidos, pero sin duda alguna la hazaña contra Voluntad Popular es pública y notoria y no es gratuito. Encuentro Ciudadano, el partido de Elsa Solórzano. COPEI, obviamente el legítimo, el que preside Roberto Enríquez, porque este es uno de los partidos que ha sido asaltado y usurpado en el pasado. La Causa R, que siempre está firme en la lucha. Proyecto Venezuela, gran partido que llevó al gobernador Salas Romer como candidato en el año 1998 y que bueno, todavía está en funciones. El Movimiento Progresista de Venezuela, el partido de Simón Calzadilla y de Liborio Guarulla. Nubipa, que lo hemos visto muy activo, y Cuentas Claras. Bueno, estos 11 partidos suscriben este comunicado que deja claro cuál es la posición. La posición no es de mera abstención, la posición no es de pasividad, la posición no es de sentarse a esperar a ver qué pasa, la posición es de lucha por lograr unas elecciones libres, justas y verificables, y hay que añadirle que incluyan unas presidenciales, porque el problema de Venezuela no es cambiar unos diputados por otros o renovar una Asamblea Nacional. El problema de Venezuela es un cambio de gobierno para darle lugar al gobierno de emergencia nacional y que ahí empiece la restitución de todo lo que es el Estado de Derecho y la reconstrucción del país que está en ruinas desde cualquier punto que se mire, desde la infraestructura hasta lo moral, desde lo político a lo económico, desde lo social hasta los servicios públicos, está en ruina por donde quiera que uno lo mire. Muy bien, doy respuesta a la pregunta que me fue hecha hace unos minutos. La ley electoral no es el problema. El problema es la enorme cantidad de reglamentos que generó el CNE anterior, el CNE de las 4 comadres. Ahí se generaron cualquier cantidad de normas para regular los procesos electorales uno tras otro de manera absolutamente arbitraria, y al final con una mayoría de 4-1 aplastante pues tomaban las decisiones que les daba la gana, para hablar de manera coloquial, y con eso minaron todos los procesos electorales que hubo en Venezuela. De hecho, se robaron el referéndum revocatorio del 2016, permitieron que se eligiera la constituyente sobre unas bases comiciales absolutamente inconstitucionales e ilegales, y además sin consulta previa al pueblo si se quería esa constituyente o no. Minaron el proceso de las elecciones regionales del 2017, permitiendo y desarrollando ellas mismas todo tipo de trampas, y finalmente dieron lugar a esa farsa del 20 de mayo del 2018, donde Maduro fue fabricando su propio contrincante, ilegalizando partidos, inhabilitando dirigentes y además creando todo un sistema fraudulento muy difícil de flanquear. Entonces el problema no es la ley electoral. El problema son, por un lado, el árbitro parcializado, descarado, absolutamente inclinado a favorecer al régimen y controlado por él. Incluso este nuevo de supuesto CNE írrito que acaban de designar tienen una mayoría asegurada de por lo menos 3-2, y los otros 2 están en telejuicio, como ya los dije, e incluso uno de ellos que tiene buena fama, que es un hombre serio, respetable, el solo hecho de haber aceptado esta designación y no haber reaccionado, por ejemplo, ante las primeras decisiones que se tomaron contra los partidos políticos que le fueron arrebatadas sus tarjetas y sus colores, ya hace que esta persona entre en un problema de juicio histórico, que él sabrá cómo quiere salir de este asunto. Entonces, por un lado el árbitro y por otro lado el sistema. El sistema está podrido, el sistema está corrupto, el sistema no sirve, no hay condiciones suficientes, no hay las garantías necesarias, y los resultados quedan predeterminados por el grupo de normas que la regulan, y además por la serie de prácticas, de trucos, de trampas que se ponen en juego desde el momento cero, el día de la elección e incluso después de la elección. Caso Bolívar con Andrés Velázquez 2017, más que claro, acta en mano, demostró que ganó, y sin embargo terminaron proclamando al otro señor. Bueno, queridos amigos, estos son los temas que yo les quería plantear hoy. Los 7 reveses que ha sufrido el régimen en menos de una semana. Los repaso para ustedes: votación contraria en la OEA en no reconocimiento del CNE 21-0, sanciones de la Unión Europea, Luis Parra y compañía, todos los picados de alacrán, 11 en total,
aceptación de extradición de Saab hacia Estados Unidos por parte de Cabo Verde, reconocimiento de Eslovaquia a Juan Guaidó, con lo cual aumenta el número de países que lo reconocen, fallo de la justicia del Reino Unido sobre el tema de quién representa a Venezuela a efectos del oro que está ya depositado, nuevo informe de derechos humanos de la ONU con respecto al caso de Venezuela en términos aún más condenatorios que el anterior, y que hoy en la tarde un juez federal de los Estados Unidos ordena la incautación de 4 buques iraníes que vienen camino a Venezuela. Una pelusa, pues. Bueno, estimados amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar allí. Espero que haya sido de utilidad para ustedes el material de hoy, tanto el comunicado de las fuerzas democráticas del país con respecto al tema electoral, que deja claro que esto es una posición activa, es una posición de lucha, es una posición de que aspira a lograr unas elecciones libres, justas y verificables para Venezuela. La postura no es de una mera abstención pasiva, no somos abstencionistas, queremos participar, pero no estamos dispuestos a lavarle la cara al régimen avalando una farsa más por falta de condiciones y falta de garantías que predeterminan un resultado que es lo que el régimen quiere, y que ya empezaron con esta designación arbitraria de ese supuesto CNE y con este aumento absolutamente inexplicable del número de diputados que no tienen ningún sustento serio que no sea el de atraer a la mayor cantidad de gente que anda buscando cómo pescar en río revuelto para que participe en este proceso. Dice aquí otra pregunta: entonces sí va a ser un censo electoral que una vez citó Leopoldo López. No entiendo esa pregunta del censo electoral que una vez citó Leopoldo López. No sé a qué se refiere, estimado oyente. En dado caso, esta es la postura de los 11 partidos. Esto incluye a Voluntad Popular y evidentemente Leopoldo López está absolutamente de acuerdo con este comunicado porque él es el principal líder de Voluntad Popular. Bueno, muy bien, queridos amigos, gracias a todos por estar allí. Lamentablemente el programa no pudo salir al aire en la radio, no se estableció la comunicación en los primeros 15 minutos después de las 5, y bueno, yo decidí arrancar esta transmisión en vivo por Instagram Live, y aquí quedará entonces el programa grabado para que lo escuche cualquiera en diferido, ya que lo voy a dejar colgado en mi página de Instagram. Muchas gracias, saludos a todos, buenas tardes, y deseo que tengan todos un buen resto de semana y nos seguimos comunicando por esta vía. Muchas gracias.